Mi nombre es Tomás Albert y hoy quiero compartir una experiencia muy notable que viví en el año 2008. Fue una experiencia cercana a la muerte que transformó mi vida por completo. Es algo tan especial que creo que también puede aportarte una nueva perspectiva. Te lo cuento todo de una forma sencilla y fácil de entender. Y si te gustan las historias que te hacen reflexionar, que inspiran o que traen mensajes profundos, aprovecha para suscribirte al canal. Así no te pierdes ningún contenido como este. Empezamos. En aquella época empecé a sentir un dolor muy fuerte en el pecho, como un calambre enorme. Era un dolor tan intenso que sabía exactamente lo que estaba pasando, estaba teniendo un ataque al corazón. Tenía mucho miedo, pero de repente ocurrió algo increíble. Oí una voz, y no era cualquier voz. Era la voz de Dios. Era clara, fuerte, imposible de ignorar. Dios habló conmigo y dijo algo que me dejó confuso. Vas a morir, pero tengo cosas para que hagas. En ese momento pensé, espera, ¿cómo así? Voy a morir, pero aún tengo cosas que hacer. Eso no tiene sentido. Pero Dios continuó, ve adentro, haz una maleta y prepárate para ir al hospital. Aunque no entendía bien, hice exactamente lo que Él dijo. Entré en casa, preparé una maleta y llamé a una ambulancia. Mientras esperaba, todavía podía moverme, incluso con el dolor. Cuando llegó la ambulancia, entré y fuimos al hospital. En el camino, uno de los paramédicos me habló. Voy a darte un poco más de morfina y nitroglicerina para aliviar la presión en tu corazón. Tan pronto como hizo eso, empecé a sentirme extraño. Era como si me fuera a desmayar, pero al mismo tiempo, mi mente estaba totalmente despierta. Fue ahí cuando sentí algo muy diferente, parecía que estaba flotando en una oscuridad inmensa. Mientras flotaba en ese vacío, miré hacia abajo, incluso en la oscuridad, pude percibir algo. Lo que vi fue aterrador. Parecía un pozo negro sin fin, un agujero profundo que se extendía para siempre. Era como si estuviera ante el vacío absoluto, un lugar sin nada, solo oscuridad y silencio. Me aterrorizó la idea de ser arrastrado a ese lugar. No quería ir. Sabía que no podía ir allí. Siendo cristiano, clamé con todas las fuerzas que tenía. Jesús, ven a ayudarme. Por favor, ven a salvarme. Te necesito ahora. Seguí flotando por algún tiempo más, sintiendo miedo e incertidumbre, pero de repente algo increíble sucedió. Una mano surgió, se extendió hacia mí y me agarró por la muñeca. Una voz calmada y firme dijo, no quieres seguir por ese camino. Esa mano empezó a tirar de mí hacia arriba, y cuando miré para ver quién era, vi a un hombre vestido con un manto blanco. Me levantó con fuerza y me llevó hacia arriba. La sensación era impresionante. Parecía que estábamos subiendo a una velocidad gigantesca, como si todo a mi alrededor se estuviera borrando. Era tan rápido que apenas podía procesar lo que estaba pasando. Después de unos minutos subiendo, de repente todo se detuvo. El silencio se apoderó de todo y empecé a sentirme más tranquilo. Mi visión, que estaba un poco confusa, empezó a ajustarse. Entonces vi algo que me dejó completamente sin palabras, un grupo de ángeles. Había probablemente 6 o 7 de ellos a mi alrededor. Eran seres magníficos, altos, con una luz suave y radiante que emanaba de ellos. Su belleza era indescriptible, algo más allá de todo lo que he visto o imaginado. Mientras los observaba, me di cuenta de algo aún más increíble, no necesitábamos hablar para entendernos. Era como si nuestros pensamientos estuvieran conectados. Podía oír lo que pensaban y ellos sabían exactamente lo que estaba en mi mente. Esta comunicación silenciosa era tan profunda que me sentí completamente en paz. Solo estar allí, en su presencia, fue una experiencia que me marcó para siempre. Era como si el tiempo ya no existiera y estuviera en un lugar completamente atemporal. La sabiduría que tenían esos seres era algo que no podía ver con los ojos, pero sentía profundamente dentro de mí.
Era como si su conocimiento se transmitiera directamente a mi corazón. Y ante eso, me sentía tan pequeño, casi insignificante. A pesar de ser alguien que se considera razonablemente inteligente, con un doctorado y una carrera como profesor universitario, me di cuenta de que, comparado con ellos, mi inteligencia no era nada. Estaban en un nivel completamente diferente, algo imposible de describir con palabras. Después de un tiempo en silencio, aquel que me había rescatado me miró y dijo algo que lo cambió todo. Tienes una elección que hacer. Te hemos traído aquí para que puedas decidir. ¿Deseas quedarte con nosotros en el paraíso para siempre o prefieres volver a tu vida en la tierra? En ese momento, podrías imaginar que la respuesta sería fácil, ¿verdad? Pero no lo fue. El amor y el poder que emanaban de esos seres eran simplemente indescriptibles. Nunca me había sentido tan amado, tan en paz, tan en casa. Era como si ese lugar fuera donde siempre pertenecí. El amor que crecía dentro de mí era tan intenso que parecía que iba a explotar de felicidad. Era todo tan hermoso, tan perfecto. Quería quedarme. Quería, con todas mis fuerzas, quedarme. Pero, al mismo tiempo, empecé a pensar en mi vida en la tierra. Mi mente se volvió hacia mi familia. Tenía responsabilidades, personas que dependían de mí. Mi hija estaba en una silla de ruedas debido a un grave accidente que había causado daños cerebrales. Mi hijo tenía solo 8 años, y mis otras 2 hijas tenían 12 y 15 años. Ellas me necesitaban. Fui sacado de repente de mi vida, y pensar en dejarlos para siempre me trajo un miedo profundo a la muerte. Ese miedo empezó a apoderarse de mí. Los ángeles, percibiendo mi miedo, me rodearon y dijeron con mucha calma: no necesitas tener miedo. Aquí no es un lugar para temer. Aquí solo existe alegría, amor y paz. Estas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Poco a poco, ese miedo empezó a desaparecer y ese hermoso sentimiento de amor, que parecía haberse alejado, volvió a crecer dentro de mí. Me sentí tranquilo de nuevo, como si todo estuviera en el lugar correcto. Mientras pensaba en la decisión que tenía que tomar, miré dentro de mí y dije: creo que necesito volver. Siento que mi vida en la tierra aún no ha terminado. Todavía hay tanto que hacer, tantas responsabilidades, tantas personas que me necesitan. No puedo abandonar eso ahora. Los ángeles escucharon con atención. Con un tono comprensivo y lleno de amor, dijeron: está bien. En ese momento, aquel que había venido a buscarme se giró hacia uno de los ángeles y dijo algo que me intrigó: ve y verifica el recipiente. Mira si está en buenas condiciones. Al principio, estaba confundido, pero pronto entendí, estaba hablando de mi cuerpo. El ángel inmediatamente voló lejos y mientras lo hacía, mi perspectiva cambió. A la distancia, me vi acostado en la ambulancia, con los paramédicos trabajando frenéticamente a mi alrededor, intentando salvar mi vida. El ángel descendió hasta mi cuerpo y se quedó observando todo con calma. Mientras esperábamos, aproveché para preguntar algo que martillaba en mi mente. Me giré hacia el ser que me había rescatado y pregunté: ¿quién eres? Él tenía algo diferente. Aunque se parecía a un hombre, no era como los otros ángeles. Brillaba con una luz intensa y llevaba un manto blanco que exhalaba pureza. En el fondo, ya tenía una idea de quién era, pero necesitaba oírlo directamente de él. Me miró con una mirada llena de amor y dijo: soy aquel a quien llamas Señor. En ese instante, todo quedó claro. Supe inmediatamente que estaba ante Jesús. En toda mi vida, siempre he llamado a Jesús Señor, y ahora Él estaba allí, frente a mí. Fue el momento más maravilloso que he vivido. Hazlo. Lo necesito. Fue entonces cuando sucedió algo increíble. Parecía unirse a mí, como si hubiera entrado dentro de mi ser. De repente, empecé a sentir algo extraordinario. La tristeza que había cargado durante tanto tiempo fue retirada, como si Él estuviera limpiando cada pedacito de mi alma. Sentía cosas siendo restauradas, reparadas, y mi interior siendo reconstruido.
Era como si estuviera siendo recreado, renovado por completo. Pero lo más increíble fue que, por un breve momento, pude experimentar los pensamientos y la conciencia de él. Siempre supe que Jesús era el Hijo de Dios, pero estar unido a su mente lo cambió todo para mí. Él es consciente de absolutamente todo lo que sucede en el universo. Sabe cada detalle, cada evento, cada pensamiento, todo al mismo tiempo. Para nosotros, los humanos, esto parece imposible, pero en ese momento realmente pude sentirlo. Él podía decirme lo que estaba pasando en cualquier lugar, con cualquier persona o incluso con cada objeto, cada piedra, cada árbol. Lo sabía todo simultáneamente. Era algo más allá de cualquier entendimiento humano, pero al mismo tiempo, era increíblemente hermoso. El amor y el poder infinito que fluían de él hacia mí eran abrumadores. Estar en su presencia era como estar inmerso en un océano de amor, y eso me transformó completamente. Cuando finalmente se alejó de mí, me quedé sin palabras. Solo pude pensar, ¡wow! ¿Qué fue eso? Fue la experiencia más increíble que he vivido. Poco tiempo después, el ángel que se había ido regresó. Se acercó con calma y dijo, el recipiente está bien. En ese momento, entendí que estaba hablando de mi cuerpo. Me estaba diciendo que mi cuerpo estaba en buenas condiciones para que pudiera volver. Fue cuando Jesús me miró y dijo con gentileza, está bien. Te enviaremos de vuelta. Pero antes de eso, añadió algo que hizo que mi corazón latiera más fuerte. Antes de irte, hay algo importante que necesito mostrarte. Jesús entonces me llevó a un lado y empezó a mostrarme cosas sobre mi vida futura. Era como ver una película a través de un velo, veía imágenes de momentos que aún no habían sucedido, personas que aún no conocía y situaciones que estaban por venir, pero él era selectivo sobre lo que estaba dispuesto a revelarme. Solo mostraba lo suficiente para que entendiera que el futuro dependía de mis elecciones. Mientras me mostraba esas visiones, Jesús dijo algo que quedó grabado en mí. Si regresas a la tierra, no hay garantía de que volverás aquí. Todo dependerá de las elecciones que hagas y de cómo vivas el resto de tu vida. Necesitas mantenerte alineado conmigo, manteniendo tu fe y creencia. Solo así podrás regresar a este lugar. Estas palabras me hicieron reflexionar profundamente. Me di cuenta de que nuestras elecciones son esenciales, que la responsabilidad de volver al cielo estaba completamente en nuestras manos. Era como si él me estuviera diciendo, yo di el camino, pero depende de ti seguirlo. Fue un momento de aprendizaje que cambió mi perspectiva sobre la vida. Después de un tiempo, Jesús me miró y dijo, ahora es hora de que vuelvas. Has elegido regresar, y yo te enviaré de vuelta a tu cuerpo. Entonces, empecé a sentir mi ser flotando hacia abajo de nuevo. Conforme descendía, vi una luz a lo lejos y fui hacia ella. Esa luz se hacía más fuerte, hasta que, de repente, estaba de vuelta en mi cuerpo. Ahora, podrías imaginar que volver al cuerpo sería una sensación buena, pero no lo fue. Comparado con aquel reino celestial, estar en el cuerpo parecía limitado, incompleto. Estar con Jesús y los ángeles era tan perfecto, tan real, que regresar a la vida terrenal fue difícil. Era como dejar atrás un lugar que realmente parecía ser mi hogar. Pero en mí, algo cambió completamente. Mi fe, que antes se basaba en creencias, pasó a ser un conocimiento profundo. Ya no era una cuestión de creer que Jesús y el cielo existían. Ahora, lo sabía con absoluta certeza. Esta experiencia transformó por completo la forma en que veía la vida, mis elecciones y el propósito de todo lo que hacemos aquí. En nuestra condición humana, muchas veces luchamos para tener fe en aquello que no podemos ver. Creer en lo invisible es un desafío constante, algo que exige confianza y esperanza. Pero para mí, esto cambió completamente. Ya no era una cuestión de creer o no. Yo estuve allí. Yo vi, conocí a Jesús. Estuve en la presencia de los ángeles. Y sé, sin la menor sombra de duda, que son reales. Ya no se trata de creer, se trata de saber. Yo sé que están allí, sé que existe algo mucho mayor esperándonos más allá de esta vida. Incluso ahora, en mi rutina diaria,
muchas veces puedo sentir su presencia. Hay momentos en que percibo su intervención directa en mi vida, como si estuvieran cuidando de mí, guiándome, protegiéndome. Esta experiencia me llevó a un nivel de creencia que va más allá de cualquier duda. Es una aceptación absoluta, algo que llena mi alma de paz y propósito. Saber que no estamos solos, que hay algo mayor acompañándonos, es lo que me da fuerzas para continuar, para tomar las decisiones correctas y vivir una vida alineada con lo que aprendí aquel día. Esta transformación no es algo que pueda describir solo con palabras, pero puedo decir que lo cambió todo para mí. Es la certeza de que el amor y la presencia de Dios están siempre a nuestro lado, incluso en los momentos en que no conseguimos percibirlo. Bueno, gente, esta fue mi historia. Quiero agradecerles por haberme acompañado hasta aquí y por escuchar con atención esta experiencia tan impactante, que cambió completamente mi vida. Compartir esto con ustedes es algo muy especial, porque creo que este mensaje puede tocar muchos corazones y recordarles que nunca estamos solos, ni siquiera en los momentos más difíciles. Si esta historia te inspiró de alguna forma o te hizo reflexionar sobre tu propia vida, me siento muy feliz. Espero que te lleves de aquí una lección importante: nuestras elecciones importan, y el amor y la fe pueden guiarnos en cualquier situación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.